¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo están? Mi nombre es Ever González. Estamos nuevamente en una sesión, en la sesión número 2 del módulo de evaluación educativa, y desde ya queremos agradecerle una vez más el esfuerzo que están haciendo cada uno de ustedes en pro de la educación H. Sé que estamos en un periodo de un poco, todos estamos medio changará, y aún en medio de eso estamos tratando de hacer posible que la educación llegue en cada una de las 6 comunidades H. Por eso desde la supervisión educativa también queremos expresar nuestro agradecimiento y nuestro ánimo a cada uno de ustedes en la labor que están realizando como educadores y como docentes. Bien, estamos avanzando nosotros en todo lo que es esto de evaluación educativa. La vez pasada estuvimos hablando acerca de dos conceptos básicos fundamentales en todo lo que es la evaluación educativa a nivel Paraguay, no solamente a nivel H, sino a nivel Paraguay, el concepto de competencia y el concepto de capacidad y cómo evaluamos a partir de esos dos ítems. Hoy vamos a estar viendo otros elementos fundamentales en lo que es la evaluación educativa. Entonces, ¿cuáles son los elementos en que interactúan en la evaluación del aprendizaje? Y lo primero que tenemos que tener en cuenta aquí es conceptualizar todo esto. ¿Qué es evaluación? Ahora vamos a ir entrando un poquito más en lo que es la evaluación. Y dice que se concibe como un proceso sistemático que permite obtener información continua y significativa, interpretar la información para conocer la situación del estudiante, dónde está el estudiante en su proceso de aprendizaje, con respecto a la construcción de su proceso en los diferentes momentos del periodo escolar, sea al inicio, a la mitad, al final, así. Y dice, y formar juicios de valor con respecto a ese proceso y tomar decisiones válidas y oportunas para adecuar las intervenciones didácticas. 4 cosas que tenemos que tener en cuenta. En primer lugar, obtener la información, cómo tenemos la información, cómo interpretamos la información, cómo armamos un juicio de valor, qué decisiones tomamos. Así es que quiero volver a leer el concepto, así a ver si se nos puede pegar más. Dice, la evaluación se concibe como un proceso sistemático que permite obtener información continua y significativa, interpretar la información para conocer la situación del estudiante con respecto a la construcción de su aprendizaje en los diferentes momentos del periodo escolar, formar juicios de valor con respecto a este proceso y tomar decisiones válidas y oportunas para adecuar a las intervenciones didácticas. Aquí vemos los 4 elementos, cómo interactúan en todo lo que es la evaluación del aprendizaje. En primer lugar, obtener la información. ¿Cómo tengo la información? En segundo lugar, ¿cómo interpreto esa información que yo recabo del estudiante? ¿Qué herramientas utilicé para eso? ¿Cómo hago mi juicio de valor para ver un poco en qué proceso está? Si está atrasado, si está adelantado, si está bien, y qué decisiones didácticas voy a tomar en todo este proceso. Si está haciendo un acompañamiento particular o es una cuestión grupal, o veo cómo voy acompañando todo ese proceso. ¿Cómo tengo la información? Vamos a ver lo siguiente. Para obtener la información es importante tener en cuenta que lo que yo quiero es una información que sea relevante y útil, que revele las capacidades en los estudiantes en función a la competencia. Estamos hablando de competencia, qué es lo que ellos tienen que lograr. Y a partir de eso yo digo, mira, en relación a la competencia que tienen que lograr, veo cómo se va desarrollando el proceso de su aprendizaje. Esto tiene que lograr, esto tiene que lograr. ¿Se va encaminando su proceso de desarrollo de aprendizaje a eso? ¿Se va retrasando? ¿Se va adelantando? ¿O no entendí? Entonces, ¿cuáles son las limitaciones que tiene el estudiante? ¿Una cuestión de tiempo? ¿No tiene lugar para estudiar dentro de su casa? El factor ambiental, no tiene recursos, no está entendiendo la forma que yo estoy enseñando, ¿qué le impide seguir avanzando? Entonces, a veces es importante hacer una autoevaluación con el qué. ¿Por qué no estás aprendiendo? ¿Qué es lo que pasa? Ver todos esos detalles así, y detectar sus potencialidades para encauzarlas, porque cada uno de nosotros o cada uno de nuestros estudiantes tienen potencialidades. Entonces, la idea es detectar nosotros, mira, este alumno y vale la lectura. Entonces, a partir de eso voy encauzando su aprendizaje. O este estudiante es bueno en matemática y a partir de esa potencialidad que tiene el estudiante voy encauzando su potencial para el logro de su aprendizaje en pro de lograr las competencias. No sé si nos vamos entendiendo en esto, ¿verdad?
Y no solamente eso, ¿sí? Después está el segundo elemento del aprendizaje, que es interpretar la información. Para interpretar la información va a ser fundamental que nosotros podamos establecer bien nuestros indicadores. Los indicadores referidos en las capacidades. Los indicadores responden a nuestras capacidades porque nuestras capacidades responden a nuestras competencias. Entonces, no solamente los indicadores referidos a las capacidades, sino la complejidad de las tareas propuestas. Mira, por eso es fundamental ir de lo sencillo a lo complejo, de lo general a lo particular. Entonces, bueno, eso de repente uno va a ir definiendo con el tiempo cuál va a ser mejor, así, pero ir de lo sencillo a lo complejo, así, cómo es la dificultad de las tareas que se presentó a los estudiantes, ¿sí? Y no tiene que ver con matemáticas solamente, sino una cuestión de lectura sencilla, es compleja, es abstracta, es larga, es corta, son frases, poemas, cosas por el estilo, ¿sí? Los materiales didácticos disponibles, yo le presenté, había un material que el alumno podía llevar en su casa a leer, había algo que podía leer, no solamente estaba en la pizarra nada más estaba escrito, y el alumno se pasaba 3, 4 horas escribiendo, y no, ni siquiera tuvo tiempo de poder interpretar todo lo que estaba leyendo. Así. El grado de motivación y el esfuerzo. ¿Qué hacemos nosotros para generar un ambiente propicio para el aprendizaje? Y a partir de eso, entonces, evaluamos, mira, todos esos elementos hicieron que llegue a esto, las circunstancias externas, familias, la comunidad, la escuela, cómo es, qué cosas generaron un ambiente propicio o no para el logro de esos indicadores. Y estos datos recabados permiten establecer una hipótesis acerca del proceso del aprendizaje. ¿Está logrando? ¿Qué dificultades tuvo? Hay algunas interferencias y otros factores. Esos datos nos permiten actuar en consecuencia y atribuir logros o dificultades a determinadas razones. Ahí nosotros vamos a decir, a partir de esto, yo puedo decir, está logrando. O puedo decir, podría haber logrado si no hubiera esta interferencia o cosas por el estilo. Entonces, ¿cómo interpretamos la información? En tercer lugar, es cómo yo emito un juicio de valor. ¿Y qué significa esto? No nos vamos a complicar con esto, algunos pueden malentender, pero no es nada complicado así. Una vez obtenida la información y interpretamos esa información, conforme a la intencionalidad de la evaluación, esto es una palabra clave, intencionalidad de la evaluación, no es porque esté en el calendario nomás, sino porque yo evalúo porque quiero ver si está logrando su proceso de aprendizaje. ¿Sí? Se estima la situación del estudiante con respecto al desarrollo de las capacidades. La valoración se realiza teniendo como referente los indicadores que se refieren a esto. Entonces, veo cada cierto tiempo o cada desarrollo del contenido, veo si está cumpliendo el estudiante o los estudiantes o está cumpliendo con los indicadores. Y si no, entonces veo qué hacer. Y ahí es que tomo las decisiones, mira, si está logrando o no. Una vez valorado el aprendizaje del estudiante, es preciso plantearse si se procesa a adaptar o a adoptar medidas y de qué tipo y alcance. ¿Es para todo el grupo? ¿Algunos estudiantes? O para un alumno en particular que no entendió realmente y nos pregunta, y ahí vamos a ver nosotros por qué no entendió. Si es una cuestión externa, si es una cuestión de motivación, si es una cuestión de que no entendió como yo lo expliqué, y ahí vemos. De repente, si es a un alumno nomás o todo el grupo no entendió, ahí entonces vemos qué hacer. Siempre hay que procurar que las medidas adoptadas sean coherentes con el propósito que se persigue. Si el objetivo es adaptar a la intervención pedagógica a las necesidades del estudiante, las decisiones no pueden limitarse a emitir una calificación. La idea no es calificar, sino evaluar. No sé si entienden la diferencia. Evaluar si está creciendo, si está alcanzando su proceso de aprendizaje. No es poner una nota 5, 4, 3 o lo que sea, ¿sí? Porque a veces, última hora, llamo invare íntima la nota ni oputat tiene la ñana alumno pues añade ya puta vaya y entonces ese no es el propósito, y algunas características de la evaluación, esto voy a ir mencionando bien rápido nada más. ¿Por qué? Porque después me quiero ir a 3 puntos fundamentales que tienen que ver con la evaluación. Características de la evaluación. Es permanente, esto tenemos que hacerlo constantemente, todo el tiempo, en el proceso de aprendizaje, de enseñanza, en su rol, y en su rol puede ser diagnóstica, formativa y sumativa, ¿sí? Holística, hay que tener varios elementos que intervienen en la enseñanza, puede ser los materiales,
el ambiente institucional, el ambiente institucional, la profesora Cuero y no no yupe con la alumno fuera o entender te dice acuerdo pilla palo y coya na puitepe y entonces el factor institucional y cosas por eso. Contextualizar. Nosotros tenemos la libertad de alguna manera de que el contenido que el currículum que nos da el MEC nosotros podemos decir vamos a adaptar a la realidad de nuestra comunidad. Por eso es que de repente nosotros decimos, en vez de guaraní, nosotros vamos a enseñar H, porque eso es lo que nosotros necesitamos potenciar nuestro idioma H. Entonces, adaptamos, contextualizamos el currículum a la realidad que estamos viendo sin perder el rumbo de lo que queremos lograr también. Porque después los alumnos van a salir y tienen que enfrentarse a un mundo educativo que es a veces muy hostil. Progresiva, eso tiene que ver con que aunque el alumno vaya dándose cuenta de que está creciendo en su proceso de aprendizaje. Y nosotros tratar de demostrar también así. Innovadora, eso es muy importante. Si no podemos estar sentándonos solamente en la pizarra y fotocopia. Hay demasiados recursos. Podemos llevar una radio, hacerla escuchar, la mayoría sabemos usar lo que es el PowerPoint, podemos llevar videos. A veces podemos salir también del aula y recorrer, puede hacer una investigación de campo y cosas por el estilo. Tiene que ser innovadora, ¿sí? Coherente en el sentido de que tenga un sentido, una dirección, en ella ya pareinte las cosas. Y por otro lado, flexible, ¿sí? De acuerdo a las circunstancias. Y cada uno de nosotros sabemos cómo la realidad en las comunidades puede variar muchísimo. Hay algunas comunidades que de repente la comunidad decía, ya puedo tapar actividades y botar la alumno, pero ojo, paite ahora en día. Entonces, lo que vos estabas planeando un poco, hay que ser un poco más flexible y ver cómo encaminar eso para que se logren los objetivos. ¿Sí? Participativa, esto es fundamental, que el alumno pueda participar también en su proceso de evaluación para que él pueda decir, mira, yo me doy cuenta que en esto estoy aprendiendo, en esto no estoy aprendiendo, y él mismo puede establecer pautas de cómo puede ir aprendiendo más, establecerse algunas pequeñas metas y cosas por el estilo. Al servicio de los valores, esto es fundamental, ¿sí? Que la idea es que puedan internalizar prácticas y valores elementales de convivencia social, porque al final de cuentas no es solamente la capacidad intelectual, sino la capacidad de relacionarse, de convivir con el otro, que ya habíamos hablado en la siguiente sesión. Sistemática significa que tiene un orden, comienza con A y termina con Z, no comenzamos con L y nos vamos a O, no, vamos tiene un orden, tiene una secuencia, hay una estructura, ¿sí? ¿Cuáles son las funciones de la evaluación? Proporcionar los antecedentes para que cada estudiante comience el proceso de la enseñanza y el aprendizaje en el momento más adecuado. Por eso es importante hacer una prueba diagnóstica para ver en qué parte está, ¿sí? De modo que pueda iniciar con éxito los nuevos aprendizajes. Sirve también para identificar las causas de las deficiencias reiteradas en el logro del aprendizaje. Ahí podemos ver en qué parte está, cuáles son las deficiencias que está teniendo, y de a partir de eso ya decir así. Mejora el proceso de la enseñanza, ¿por qué? Porque yo sé en qué parte estoy y a partir de eso puedo ver qué recursos utilizar, así. Identifica el grado del aprendizaje del estudiante en cierto tiempo del proceso educativo, ¿sí? A veces está en quinto grado, pero su proceso de aprendizaje está en tercero o en cuarto. Entonces, vemos cómo encauzar eso, nivelar, cimentar, y según la función prioritaria, la evaluación puede ser, ahí si se fijan ustedes, puede ser sumativa, formativa y diagnóstica. Eso es grandote. ¿Por qué? Así porque eso es fundamental para que nosotros podamos ver en qué proceso está nuestro grupo. ¿Sí? Pero vamos con esto, la evaluación diagnóstica. Ahora que hay la evaluación diagnóstica se aplica al comienzo del proceso de enseñanza, aprendizaje para detectar la situación de partida del estudiante de modo a orientar los nuevos aprendizajes. Ahí vemos, de repente hacemos algunas preguntas generales y les ponemos en una situación en la que podamos identificar en qué parte está el estudiante, si dio o no esos contenidos, si entendió o no esos conceptos. Entonces, por eso puse ahí lo siguiente. Si se tiene una experiencia, plantear al grupo algunas preguntas relacionadas al tema que se trabajará, proponer un repertorio de cuestiones o problemas variados relacionados con los nuevos contenidos, presentar información sorprendente o incongruente. El hombre ya se fue a la luna 5 veces.
cierto, y copian ahí, cierto, y cosas por el estilo. ¿Sí? La represa Itaipú es de Argentina. Y van a gritar el grito al cielo los estudiantes. Entonces, cosas por el incongruente. Entonces, bueno, así, hay compuesto profesor, represa ya se le tagan, va con la, ya se le está con la Argentina a Paraguay, va ahí, hay cosas por el estilo que se pueden plantear. Entonces, proponer imágenes o textos cercanos relacionados, contenidos que se han de abordar para comentarlos y debatirlos. Entonces, presentamos una imagen y ahí vemos un poco en qué parte están los estudiantes. Es una evaluación diagnóstica. Después vamos al siguiente punto, que es la evaluación formativa. Y la finalidad principal de la evaluación formativa es ayudar al estudiante a aprender. No es para poner puntaje, es para que él mismo se dé cuenta cómo puede aprender mejor y nosotros también vemos cómo ayudarle a aprender mejor. La evaluación formativa busca la regularización continua del proceso de la enseñanza y el aprendizaje. Nos ayuda constantemente a ver cómo estamos y cómo podemos ir mejorando. Recoge información fundamentalmente sobre cómo aprende el estudiante. Aprende leyendo, aprende jugando, aprende escuchando, aprende haciendo, aprende compartiendo, aprende trabajando en equipo. Vemos en esa evaluación formativa cómo es que cada uno de nuestros estudiantes está aprendiendo. Le interesa saber cuáles son sus dificultades. ¿Por qué? ¿Cómo entiende las tareas que se le propone o qué representación se hace de ellas? Y además, ¿qué estrategias utiliza para llegar a un determinado resultado, sea este correcto, ¿no? Entonces vemos qué hace el estudiante, cómo efectúa, cómo llega a una conclusión, qué hace para resolver un problema. Y a partir de eso podemos nosotros encaminar o no. No es para poner puntaje, ¿entienden? No es para, sino para saber en qué parte está situado el estudiante en su proceso de aprendizaje. Esa es la formativa. La diagnóstica es para saber en qué está, para iniciar, para poder nivelar. La formativa es para saber en dónde está el estudiante en su proceso de aprendizaje, cómo está aprendiendo, cosas por el estilo. Entonces, la estrategia de evaluación en su función formativa, y esto es muy interesante, observar directamente el trabajo en aula o laboratorio, así cómo está aprendiendo él. Revisar las producciones escritas para detectar las dificultades y potencialidades manifestadas en los estudiantes y encauzarlas pedagógicamente conforme a los hallazgos. Entonces vemos, este alumno tiene problemas con esto y aquello, vemos su cuaderno, qué es, qué bla, su tarea, vemos una investigación y cosas por el estilo. ¿Sí? Corregir en clase las actividades habituales realizadas por los estudiantes individualmente o en grupos. Eso es importante que los estudiantes nos presenten sus cuadernos, revisar nosotros y corregirla. La ña firmante, la cuaderno fuera. Aplicar pruebas específicamente diseñadas para comprobar el progreso de cada estudiante respecto a algunos aspectos concretos del contenido que se está desarrollando. Algunas preguntas concretas, ¿no? Esto y aquello. Cita, conceptualiza, ¿qué te parece esto? Y cosas por el estilo. Le damos ahí, una tarea en el cuaderno, nos presenta, está entendiendo, ¿sí? No le estamos calificando, estamos viendo cómo está aprendiendo. Llevar el registro de la autoevaluación que el estudiante aplica. Esto es muy importante, no sé si ustedes están acostumbrados, pero por lo general no es algo habitualmente hecho en las instituciones. Que el alumno mismo se autoevalúe en su proceso de aprendizaje. ¿Cómo él aprende mejor? ¿Qué le cuesta más? ¿Qué le gustó? ¿Qué no entendió? ¿Cómo le gustaría trabajar? Desde el inicio de la actividad para regular entonces su proceso de aprendizaje. Llevar a un registro la autoevaluación que la estudiante está haciendo. Y a partir de eso yo leo su autoevaluación y digo, está progresando esta alumno. No, él dijo que tenía esta dificultad en esto. Estamos en la cuarta clase y sigue teniendo dificultades en esta área el estudiante. Entonces, va ella y que tú ayudar a ser que tú vas a crecer ahí. Entonces, es importante. Entonces, las decisiones que se derivan de la evaluación formativa son siempre actuaciones para adaptar mejor las actividades de la enseñanza y el aprendizaje en las características y las necesidades del estudiante para lograr mejores y mayores aprendizajes. La idea fundamental de la prueba formativa es situar al estudiante en su proceso de aprendizaje, ver sus
potencialidades, sus dificultades y a partir de eso encauzarla para lograr los mejores y mayores aprendizajes. A veces las adaptaciones pedagógicas pueden llevarse a cabo de manera inmediata. Me doy cuenta que la mayoría no está pudiendo entender estos conceptos, estos contenidos, no están llegando a los indicadores, las capacidades. Entonces, ahí mismo hago el cambio. O sea, la siguiente lección ya, el contenido ya hago todos esos cambios. O con posterioridad, de acuerdo a una secuencia. Voy metiendo algunos trabajos prácticos, trabajos en grupo, trabajo de investigación, lectura y cosas por el estilo. ¿Sí? Y vamos al tercer punto fundamental que nosotros manejamos muy bien, que es la evaluación sumativa. ¿Qué es? Es aquella que se realiza al terminar el proceso de aprendizaje o un proceso de aprendizaje, de enseñanza-aprendizaje. Puede estar referida al finalizar un ciclo, un curso o una etapa educativa. ¿Entienden? Ahí es que ponemos el puntaje. Pero también puede aplicarse al término del desarrollo de una unidad temática. Termina esa unidad temática, historia del Paraguay, independencia, época de la colonia. Termina esa unidad, pongo una calificación de un trimestre o de un semestre. Es una evaluación en la que se comprueban los resultados obtenidos para valorarlos con fines de promoción o certificación. Ahí le pongo, al terminar este semestre, el alumno logró 4, 5, 3. No podemos llegar a terminar el semestre y decir que el alumno tiene un 2 o un 1, porque eso significa que en todo ese proceso de enseñanza-aprendizaje no hemos hecho ninguna evaluación formativa. No nos hemos estado preguntando si está aprendiendo o no el estudiante o los estudiantes. Por eso es importante estar evaluando constantemente, sistemáticamente y coherentemente. Los lineamientos a considerar en la evaluación sumativa. El aprendizaje del estudiante será valorado atendiendo el logro de las capacidades, exactamente, referidas a las competencias que él debe desarrollar en cada área académica, o sea, en todas las áreas académicas. ¿Sí? Esta valoración se hará durante todo el proceso del periodo escolar. Todo el tiempo se está haciendo eso, al cerrar especialmente el ciclo, al cerrar una unidad temática, puede ser semestral, o cosas por el estilo. Entonces, la recolección y registro de las evidencias del aprendizaje del estudiante requerirá de la consideración de los siguientes aspectos. Esto es fundamental, así es que los tipos de aprendizaje que contiene una competencia, aprender a conocer, aprender a hacer, a convivir y a emprender, los contextos de manifestación del aprendizaje, los indicadores referidos a las capacidades y los procedimientos e instrumentos evaluativos que utilizamos. ¿Entienden? Todo eso tiene que ver así, no es que solamente yo le evalúo de acuerdo a lo que está escrito y tengo que ver si sabe hacer, si sabe convivir con los demás, si es una persona proactiva, emprendedora, en cuanto se ha adquirido esos valores y a partir de eso, ese conjunto de cosas que se integran es la que lleva a promocionar o no, de acuerdo a la obtención de las capacidades y competencias, obviamente. En la interpretación de la información se tratará de encontrar sentido a las evidencias allá. Para interpretar los resultados del aprendizaje, se recurrirá a conocimientos teóricos, prácticos y actitudinales. Hasta eso se conjugan. Entonces, en su función sumativa, plantear trabajo de investigación en grupo o individualmente, propiciar exposiciones orales, viabilizar la problematización de contenidos, propiciar actividades de simulación, solicitar producciones escritas y cosas por el estilo. Entonces, hasta aquí llegamos, queridos docentes, queridos amigos, en lo que es la sesión número 2 del módulo de evaluación educativa y bueno, espero que todos estos conceptos nos ayuden a estar mucho más afilados como docentes, podamos crecer en pro de la educación en los H. Y recuerden ustedes esas imágenes que habíamos pasado al principio. Nosotros queremos que nuestros estudiantes sean profesionales y no solamente profesionales intelectualmente, sino que puedan crecer como personas, que tengan habilidades sociales, que puedan relacionarse. Entonces, queriendo lograr eso es que nos estamos enfocando por lo menos en esta parte. Así es que, queridos amigos, un placer estar con ustedes nuevamente en esta segunda sesión de la evaluación educativa. Un abrazo y fuerza y ánimo en todo lo que es la labor educativa en la que están ustedes en sus comunidades.